buenas. Bienvenidos amigos. Aquí comienza Colombia al Día. Yo soy Enrique Córdoba y hoy tenemos a Beatriz Parga, la famosa periodista y escritora colombiana residente aquí en los Estados Unidos, que ha hecho mucha historia, mucha fama con sus columnas y con sus libros y con su película y con su amistad con la maestra del Nobel García Márquez. Y ahora estás en promoción de más cosas. ¿Cómo estás, Beatriz? Pues bueno, esperando que empiece el rodaje de la película, quiero aclarar que es una historia sobre una maestra, sobre cómo puede influir en la vida de un niño. La maestra era de derechas, Gabo, todo el mundo sabe que era de izquierda, pero sin embargo el libro no tiene ningún tinte político, sino realmente como una maestra en un pueblo, vamos a decir la verdad, un pueblo bastante deprimido, en un lugar bastante perdido en el mapa de Colombia, que logró que cada niño quisiera ser lo que pues quisiera crecer y llegar a ser lo que soñara. Y tuvo médicos, tuvo abogados, y ahí pensaban que solamente iban a salir muchachitos para cortar bananas. ¿Tú crees que entonces esa maestra influyó definitivamente en él y en los otros? Sí, definitivamente. De hecho, cuando Gabo fue a recibir el premio, hay un saloncito antes de entrar a la parte de donde le dan las gracias a todo el mundo. Entonces le preguntaron, ¿usted a quién le dedica este premio? Y dijo, a mi maestra que me enseñó a leer y amar la literatura. Qué bueno. Y era un niño y ella les decía, vamos a volar, ahora vamos... Y soñaban en clase, vamos ahora somos soldaditos, pues marchen, entonces nunca estaban aburridos en clase, nunca les ponía tarea para el fin de semana, porque ella tenía la teoría, que eso desafortunadamente no está pasando aquí en Miami, le ponen a los niños unas tareas para fin de semana, que es como, mejor dicho, no pueden hacer nada más que la tarea. La maestra decía que los niños, igual que los adultos, necesitan descanso y tiempo para estar con su familia. Y entonces ella nunca les ponía tareas los fines de semana. Tenía unas teorías, ella adaptó el método Montessori. Y este año van a hacer la película, bendito sea Dios, ojalá. Va a ser Gastón Pavlovich y Neil Juhl, que son dos de los productores principales de Scorsese, sobre todo el que va a estar encima de todo es Gastón Pavlovich. ¿Quién es él? Él hizo el irlandés, que ha hecho películas con Tom Hanks, ha hecho la última película de Jerry Lewis la hizo él, es mexicano, muy destacado, tiene una visión increíble para el cine, y o sea que bueno, estamos en buenas manos. ¿Cómo le llegaste? Le llegó una de las productoras de José Vicente Catarain, que es el editor mío en Colombia. Yo tengo el editor en Colombia, es Catarain, y el editor mundial de este libro era Penguin Random House, que ahora tenemos que renovar contrato o seguir con otro lado, pero esos son los editores principales. Y en Brasil tenemos hay otra editorial que ¿Es el libro que más éxito te ha dado? Digamos que sí. ¿Económico? Sí. Digamos que sí, realmente. Y de imagen, ¿no? Y de imagen. Sí. ¿Te han pedido otros libros? Sí, me pidieron El Burdel, que es un libro muy simpático sobre la parte de lo que está la pandemia. Y entonces un grupo de hombres se quedan encerrados en el burdel. Había inclusive 2 periodistas que no querían que nos vieran en ninguna parte y se fueron ahí porque pensaron que tenían más intimidad, y resulta que todo el pueblo se enteró de la gente que estaba en el burdel. Es un libro muy simpático. ¿Ya lo terminaste? Sí. Tiene misterio, tiene un crimen. A un hombre lo matan y todo el mundo va a buscar, todo el mundo empieza con miedo porque dijeron que por el encierro podía ser que la gente tenga cierta clase de inclinaciones hacia un crimen, y cuando tú sepas quién era el criminal te mueres de la risa. Beatriz Parga, con El Candelero, es una periodista muy reconocida, pero buscaba siempre la gente en el Nuevo Herald
El Candelero. ¿Qué más ponía Beatriz Parga? ¿Con quién más se encontraba? Chismes de matrimonios, de viajes, demás. Pues imagínate que un día voy y me quejo a la división de anuncios, que tú conociste muy bien gente de la división de anuncios, y a César Pizarro le digo, César, me tienes aburrido, mira ese anuncio pequeñito era como un Viagra, ¿no? Eso, por favor, quítame ese anuncio. Y dice, no, Beatriz, es que todos los anuncios que salen ahí, la gente paga más. Entonces, o sea que tenía éxito. Así fue, le hicieron un survey en el Miami Herald de readership, ¿no? De la gente que más lo leía. Las columnas más leídas del periódico, la producida por fuera del periódico, la de Walter Mercado, y dentro del periódico la mía. ¿Qué reconocimiento, qué emoción? Sí, yo le dije después a Gustavo Pupumayo, mira Gustavo, escríbeme esa carta porque yo quiero tener prueba de eso. Después, estando en el mismo periódico, una persona que estaba ahí y trabajaba al mismo tiempo para Los Angeles Times, me dice, Beatriz, a mí me han pedido que busque algún reportero aquí que quiera trabajar con Los Angeles Times. Y entonces yo me salí del Herald, tenía una jefa que, ni te digo, de pesadilla, que me cambiaba, por ejemplo, que Chabel Iglesias se ha casado en la capilla de la finca, de la hacienda de Ricardo Bofill, y me la cambiaba en la iglesia. Y tú le decías, mira, en las haciendas no hay iglesias, hay capillas, hay ermitas, pero no hay iglesia, ¿no? Entonces me cambiaba por catedral. Y yo me moría cuando veía las barrabasadas que hacía con mis artículos. Y yo ya fui y visité al publisher del periódico y le dije, mira lo que está pasando, yo me quiero ir. Y me dijo, bueno, vete, pero si tú quieres, llévate tu columna y no se lo digas a nadie. Entonces yo con abogado me llevé mi columna, me la llevé para Los Angeles Times y me la fui para otro medio que era el oficial de los cubanos aquí del exilio. Estaba Pérez Roura, estaba Díaz Balar, estaba Amancio Suárez, era el dueño de la publicación, escribía también Mascanosa, y a Dios gracias me fue muy bien ahí. Bueno, o sea que de ahí viene toda la historia. Luego me fui para Los Angeles Times. Qué bueno. Con Beatriz Parga nos conocemos desde hace muchos años, cuando empezábamos hacíamos nuestros pinitos en el periodismo por allá a los 15 años. De manera que en los llanos orientales de Colombia, yo acababa de llegar de la costa, ella del Tolima, y colaborábamos con la radio. Y desde entonces hemos mantenido una amistad. Bueno, imagínense ustedes cuántos años tenemos y esa amistad cuántos años tendrá. Si yo tenía 15 años cuando supe de Beatriz Parga. Tenía pantalones corticos. Cuando hacía informes desde Puerto López a orillas del río Meta. Bueno, hacíamos ruido tú y yo. Ah, sí, hacíamos periodismo, ¿sí? Desde la selva y los llanos orientales de Colombia. Tú llevaste a los Kennedy a cacería a Villavicencio. ¿Cómo fue eso? Yo estaba en Puerto López y bueno, escribía las noticias de todo lo que había, que se robaron el busto de Alfonso López del parque de Puerto López, y descubría quién era el loco Arbeláez, que se lo había llevado porque había inaugurado un busto para que le dieran una embajada. Cosas muy simpáticas pasaban ahí. Y un día me dice alguien, oye Beatriz, que te quiere conocer Robert Kennedy. Robert Kennedy, sí, mira, está en tal parte. Bueno, yo iba por la calle cuando veo, Robert Kennedy venía con Lemoine Billings, que era el mejor amigo de John Kennedy. Y lo entrevisté, les caí súper bien, hablaban, iba todos los días a desayunar a mi casa, ¿no? Porque yo les dije, vengan todos los días que quieran a desayunar. Me llevaron a la finca Mozambique, que era de Robert Strauss, que era el líder del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y bueno, establecimos una amistad tan linda que cuando yo iba con Cristina Saralegui de Cosmopolitan todos los meses a Nueva York, entonces yo no tenía que pagar hotel porque me quedaba en el apartamento de Robert, en la cama de Robert, pero sin Robert, claro, porque él estaba estudiando Derecho en Virginia University. Y entonces él me tenía tanta confianza que ¿no? Ahí teníamos libros muy valiosos de la familia Kennedy y todo. Yo nunca los abrí porque no me parecía, ¿no? Correcto.
Y él, hasta que un día me mostró y yo decía, no puedo creer que estas cosas estén aquí. Bueno, me moría de la risa, porque había eh, fotos de esas cándidas de los Kennedy con sus amigos desde la época en que eran estudiantes. Y hicimos una gran amistad y yo no le podía dar mi teléfono a nadie, porque tú cómo le das a la gente el teléfono de Robert Kennedy Jr., que hoy es en día el líder contra la parte de las vacunas en el mundo, y pues es muy controversial, pero tiene millones de seguidores, o sea que desde ese entonces empezó esa amistad. Después fue un líder ambientalista que hacía muchas reuniones en Nueva York. Yo fui la última reunión ambientalista que tuvo allá, pero fue una historia muy bonita de cómo yo me pongo a pensar, qué lindo cómo me tuvo confianza que yo me pudiera quedar en su casa siempre. Nosotros no teníamos romance, puede que yo le gustara a él, pero nunca fue una persona siempre muy correcta, y tuvimos una amistad muy linda. Dentro de todas esas otras amistades aquí en Miami, personajes de la farándula con quienes tuviste buenos encuentros. Bueno, yo trabajé con el Puma, José Luis Rodríguez, como jefa de prensa, y mejor dicho, fui una gran jefa de prensa. Y le fue muy bien a José Luis en ese entonces. Yo me acuerdo, fue la primera vez que entró en Billboard con un artículo, ¿no? Y no era pago, conseguimos gratis. Bueno, fue muy interesante esa época. Hicimos la gira de España, la primera gira que tuvo por todos los Estados Unidos. Pero también tuve una amistad muy bonita con Julio Iglesias, como llena de anécdotas. Un día me echó a mí de la casa con el fotógrafo, porque el fotógrafo, él llegó a su casa y baitearan, y se puso de pie para saludarlo, y se dio cuenta que el fotógrafo le estaba tirando los perros a baitear. Entonces, pero después le hicimos una amistad bellísima. Es un gran, Julio es un gran artista. Creo que es el único artista que se acuerda de tu nombre, de tu familia. Es único. También los Estefanes, tuvimos una lindísima amistad, que son gente maravillosa, tanto Emilio como Gloria. Emanuel, ¿te acuerdas de Emanuel? Claro. Sí, o sea que yo prácticamente a casi todos los artistas de la farándula, a José Feliciano, ya la gente joven dirá, eso es prehistoria, pero no, eran unos super artistas realmente, fueron los que le abrieron el camino a todos los que están hoy en día. Fue una época en la que se hacía un periodismo de entrega, que no preocupaban las horas ni a donde tuviera que ir, y uno se sentía satisfecho haciéndolo, ¿no? Tú escribías, a ti no te importaba que fueran la 1 de la mañana o las 10:30, además no había internet, ni existía Google, entonces las noticias que tú hacías eran tuyas. Yo me acuerdo que fui a entrevistar a Carolina Herrera, y yo fui al Miami Herald, al archivo del Herald, y no había ni una historia guardada de Carolina Herrera. Y yo me acordaba de lo que yo había leído en Vanidades y todo esto, porque yo hice una columna de Vanidades en una época sobre Miami. Pero imagínate ir a entrevistar, entonces cuando la llego a entrevistar, me dice, ella es un poquito estirada, y me dice, me estás haciendo esa pregunta, pero tú seguramente tú no hiciste tu tarea. Y le dije, Carolina, yo busqué toda tu historia en el Miami Herald y no existes ahí. Y se quedó así. En el Herald en inglés hasta ese momento nunca la habían entrevistado. Y entonces fue muy agradable conmigo. Cuando me fui me regaló de 3 perfumes de Carolina Herrera. Pero en realidad en esa época no había ni Google. Teníamos que acudir al archivo del periódico, y si no existía algo ahí, estabas perdido. Beatriz, me estás haciendo recordar que cuando yo vine aquí a Miami el 7 de febrero de 1987 a cubrir el juicio del primer capo que extraditó el gobierno de Barco a Miami, a Jacksonville, tuve que colgarme una máquina Olivetti Lettera y sentarme en el parque de Jacksonville a escribir la crónica para El Espectador y llamar Colette Cole a Caracol.
Por teléfono. Por teléfono. Y durante todo ese periodo, sostener la información de un juicio que se demoraba y se demoraba. Así que yo tenía que ir a la corte, a la selección del jurado que demoró meses y había que escribir una crónica diaria sobre el juicio. Así que tenías que desarrollar la imaginación y yo empezaba a contar cuántos han entrevistado hoy, cuántos hombres, cuántas mujeres, razas, el cuadrito. Es decir, armar una crónica para el periódico. Y eran épocas difíciles porque se ponía en peligro la vida. Además de eso, cuando esto era caliente, Miami era caliente, y escribía, y yo llegaba a mi apartamento y encontraba que me habían leído lo que yo había escrito en el periódico sobre narcotráfico. Y decía, pero si nadie tiene mi teléfono, 2, 3 personas, yo tengo pocos meses de estar aquí. Así que empezabas tú a ponerte en candela, ¿no? De qué está ocurriendo. Esas eran otras épocas, pero era un periodismo que uno hacía con mucha... Sí, con pasión, ¿no? Correcto. No, pero fíjate que yo en esa época me empiezo a encargar noticias de narcotráfico Enrique Santos Castillo, que era el papá de toda esto de los Santos, era bien de derecha, aclaro. Sí. Y yo no sé, yo dije, yo no voy a exponer mi pellejito en estas historias. Si uno se muere por una patria, le ponen una bandera, pero por un narcotraficante, olvídate. Y entonces yo recuerdo que le dije, Enrique, yo voy a firmar las notas de que se hagan de narcotráfico, oficina de redacción. Entonces a mí me entregaba la gente que iban a arrestar, ¿no? Y por ejemplo, que 17 que hubo una vez en la operación Swordfish. Y yo escribía todas las historias, la noticia, pero yo no firmaba Beatriz Parga. En ese entonces me llamaba Beatriz Parga de Bayón. Entonces yo no las firmaba. Las noticias otras, todas las demás noticias yo las firmaba, menos esas. Oye, Beatriz, tenemos que hablar de tus libros. Gracias. Hablemos en portugués a profesora Eo Nobel Gabriel García Márquez. Sí, es un gran honor que me hizo Brasil. Y para todos los brasileños que estén oyendo tu programa, les mando un abrazote porque me ocurrió con Brasil algo que yo no esperaba. Yo decía, quién sabe quién era leer el libro. Y de pronto me llama el editor y me dice, Beatriz, necesito que me firmes porque le vendí la edición a otro subeditor y se ha ganado la lotería. Le digo, ¿cómo así? Dice, sí, imagínate que ha causado un gran revuelo tu libro y de hecho la ministra de Cultura se leyó el libro tuyo, dijo que era de una gran belleza y le está pidiendo 2.000 libros para las bibliotecas públicas y vienen más para escuelas y no sé cuánto. Yo me quedé que no podía creer, porque no esperaba que ese libro fuera a tener tanta aceptación. Y bueno, fíjate que es un honor que no me han dado ni en mi país Colombia, ni en las ediciones en español del mundo. México ha sido conmigo extraordinario con las ediciones, pero en ninguna parte que te pidan para el Ministerio de Cultura y para mandarlos a las escuelas, increíble. Como Brasil, Sí. qué maravilla. ¿Y ya fuiste a hacer presentaciones en Brasil? Me han invitado, pero imagínate, no, tengo que pensarlo porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Tengo pendiente un viaje a Grecia para un libro que estoy haciendo. Quiero ir a ver las pirámides de Egipto, que tengo un amigo que me surgió de la noche a la mañana a través de Facebook, y resulta que es primo mío, el embajador que está allá. Entonces me escribe un día Embajador de Colombia. Sí, me escribe por Messenger y me dice, tu bisabuela y mi abuela eran hermanas. Y quedo yo, ¿cómo así? No, de mi abuela paterna, que ella era de apellido Pantoja. Entonces él es Alvarado Gaitán. Tiene por ambos, por el lado Alvarado y por el lado, tú sabes, gobernadores de Cundinamarca, del Tolima. Bueno, imagínate, entonces me contó la historia de los amores vamos a decir, los amores de Petrona, no eran de Paulina, mi abuela era muy seria y resulta que estaba enamorada del abuelo de él, pero el abuelo se enamoró fue de la hermana de ella, entonces mi abuela tuvo que volver a buscar otro nuevo marido. Bueno, ¿y el de Eden Pastora? El de Eden Pastora, me van a hacer la película. La película tiene que ver más con Eden Pastora y Hugo Espadafora.
de la relación que tenían ambos. Es una historia... Siguiendo el olor de la pólvora, Eden Pastora, Comandante Cero. Sí, es un libro que me tomó 30 años publicar. Tener el material allí. No, yo lo tenía, pero no podía publicarlo porque si no lo mataban. Si le pusieron una bomba antes de hablar todo lo que habló, pues no se podía uno arriesgar a que le pasara algo en Nicaragua, porque yo digo que fue por falta de opciones que tuvo que regresar a Nicaragua. No lo aceptaban ya en Costa Rica. Tenía que empezar a pedir, tú sabes, asilo en todos los países. Entre otros aspectos o detalles, ¿qué no podías revelar? Bueno, todo lo que pensaba del Directorio Nacional y que la revolución sandinista era una revolución, porque sin haber trabajado nunca en su vida, se habían mudado a las casas de los ricos del país. O sea que... ¿Qué saqueo, qué robo el que ha hecho y todos en Nicaragua? Y todos desde el principio empezaron esos revolucionarios. Empieza Cuba, Venezuela, Nicaragua, y esperamos que no continúe. Bueno, Colombia ya, yo no sé qué vamos a hacer, es una situación bastante preocupante. Esperemos que las cosas cambien, pero que sean 4 años, y si es bueno, maravilloso, pero si es malo, el problema es que ellos piensan que llegan por 4 y se pueden quedar 14, 20, como ha ocurrido en los otros países, desde que no sea esa situación. El Miami que Beatriz Parga vive, ¿cómo lo pasas? ¿Cómo te gusta? Bueno, el Miami, yo siempre he querido mucho esta ciudad. Vine por primera vez en mi luna de miel y cuando me iba, empiezo a llorar en el avión. ¿Qué te pasa, no? Que esta ciudad me gustó mucho, ¿no? No había querido venir cuando mis 15, que mi papá me ofreció, o vienes a Miami o te hago una fiesta, y yo, una fiesta. Pero yo adoro esta ciudad con el mar, con su diversidad de gente, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, cuando mi hijo estudiaba en Miami Beach, había madres judías, de Bosnia, de Francia, de Nicaragua, de Argentina. Los argentinos eran los que mejores jugaban fútbol en el equipo y a mi pobre hijo lo dejaban sentado, ¿no? Bueno, había de todas partes del mundo. Entonces los cubanos que conmigo han sido súper generosos, ¿no? O sea que hay gente de todas partes del mundo y a mí eso me gusta, la diversidad de esta ciudad. Que en Bogotá no había en ese entonces mío, en la época mía, tanta diversidad. Esta ciudad me encanta y no me gusta el frío, aclaro. No, Miami definitivamente nos han acogido, hemos contribuido a hacer de Miami un destino, hemos contribuido porque mi programa de radio ha sido pues una islita, una luz allí para los amantes de la cultura, de los viajes siempre, y demás, ¿no? Siempre, eres una luz. Sí, sí. Y ahí continúo. Y con las crónicas, y con la gente, y los barrios. Así que yo estoy siempre tratando de terminar un libro en el que está Miami, porque yo soy un buen lector de la sociedad y de los rincones de Miami. Sí, y sabes aprovechar la esencia de cada persona. Eso es lo lindo que también hay en ti, que tienes es una habilidad única como eres un filósofo en cierta forma, por eso eres el gran viajero del mundo y captas lo de cada ciudad. Yo a veces digo, ¿dónde estará Enrique? Oh, mira, en Checoslovaquia, oh, está en Estambul, oh, siempre estoy mirando a ver en Facebook, ¿no? Deben seguirte a ti, Enrique Córdoba. Y también tengo un blog, elmarcopolo.com, ¿no? Bueno, pero yo tengo entendido que tuviste un problema gravísimo, ¿no? Porque había huelga de ascensoristas en Lorica. En Lorica. Siempre me molestan. Lorica inundada, decía el presidente del Banco Mundial, amigo de Pastrana, Luis, el anterior presidente. Sí, yo me acuerdo. Luis Alberto Moreno. Él iba con Pastrana cuando estaban muchachos a visitar a Ramoncito Martínez, compañero de universidad, y claro, en Lorica en invierno siempre se inunda, como está inundada justamente en este verano, en este invierno. Así que cuando me encontraba en los aeropuertos no me decía Enrique Córdoba, no, Lorica inundada. Lorica es un
lugar geográfico que llevamos en el corazón los luriqueros. Así que la iglesia, el mercado, los quimbes, los cuentos de la gente, siempre eso nos acompaña. Y cuando yo tomo café aquí en el balcón de mi casa en Birique, le digo a los amigos cuando me acompañan, le digo, yo me pongo temprano aquí a ver, allá en el fondo, detrás de Key Biscayne, a ver si veo el campanario de la iglesia de mi pueblo. Ay, qué cosa tan linda. Sí. Oye, Beatriz, de verdad que te tienes que sentir muy feliz y reconfortada porque todo te está saliendo, y sobre todo en la medida en que van pasando los años, tienes más trabajo y más reconocimiento. Agradecida de la vida y de amigos como tú que me han apoyado, ¿no? Y en realidad la gente conmigo ha sido muy cariñosa. Ha sido un camino arduo a veces, pero siempre yo he tenido la mira hacia, no hacia metas, sino hacia lo que hay que hacer, hacia lo que hay que hacer. Yo ahora tengo la meta de que tengo que volver al pueblo donde salió mi bisabuelo, que era un griego de apellido Parga, que en un barco conoció a una joven que era hija de un médico de apellido Parga, que estaba especial, él era médico graduado, estaba estudiando homeopatía en Alemania, y conoció una Parga ahí, y el pobre hombre iba sin pasaporte, sin país, porque los habían sacado de Parga y se lo había entregado la tierra a los ingleses, se lo habían enterrado a los musulmanes, y de pronto no tenía ni país. Y entonces él entra ahí y conoce una Parga y deciden, y él dice, pero no, tú tienes que ser pariente mía. Y dice, no, los míos, los antepasados míos hace rato venían de Galicia. Y entonces, la historia simpática es que se casan, él se va a vivir a Colombia, pero entra sin pasaporte y sin nada, y lo pasan como pariente. Esos son los ancestros de Beatriz Parga. Bueno, esa historia tienes que escribirla, ahí está la novela, y para un próximo programa la tienes que desarrollar aquí, así que gracias. Lamentablemente entonces tengo que ir a Grecia otra vez. El alcalde me dijo que me daba un apartamentico cerca del mar por el tiempo que estuviera, ¿no? A un precio bastante moderado. Yo estaré cerquita haciendo algunos reportajes también, de manera que me avisas. Yo te aviso, claro. Qué grato tener invitados como Beatriz Parga.